Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en 8K. Seguimos con los resúmenes de Res Zero, parte 2, arco 7. Bueno, continuando el video, Subaru estaba confundido, ¿no? Él pregunta a Abel sobre qué es el ritual de sangre. Abel le comenta a Subaru que esa es la tradición y que ya entenderá más adelante. La loli amazona UU se va a entregar el mensaje a la líder Miselda. Mientras tanto, Subaru y Abel siguen hablando, ¿no? Abel cuestiona a Subaru en un tono, un poco sarcástico y que se burlaba, ¿no? Le dice que ¿por qué persigue a una mujer que le hace daño y que no lo quiere? Después de una conversación sobre el campamento, donde Subaru le menciona a Abel la situación en la que se encontraba, ¿no? El campamento, lo que le hicieron hacer, todas esas cosas, los soldados, etc. Llega Miselda y las demás chicas. Miselda habla sobre cómo es que saben del ritual, a lo que Abel, un poco burlesco, dice que es muy ingenua, ya que en estos tiempos es imposible no saberlo. Las palabras de Abel eran filosas. Las chicas estaban tensas, ya que Miselda vino junto a las demás chicas. Subaru estaba igual de perdido en ese tema. Él pregunta sobre el ritual de sangre. Entonces, Miselda decide que sí los va a poner en el ritual de sangre. Entonces, una de las chicas que se llamaba Tarita dice, hermana, ¿de verdad los vas a someter al ritual? Miselda dice que sí. Miselda dice, ¿has oído hablar del ritual de sangre? Y ahí comienza a comentarles más, ¿no? Es un ritual que se ha transmitido a través de los de Chudrak desde la antigüedad, para considerar a los dignos de nuestro clan. Podrías llamarlo un ritual para mayoría de edad. Subaru dice, al llegar a la mayoría de edad. Oh, eso es lo que es. Pero no lo somos. Y siguen hablando, ¿no? Abel dice, no somos gente de Chudra. No es necesario que lo digas. No pierdas nuestro tiempo con tonterías. Lo importante es la verdadera naturaleza del ritual. Después de una conversación corta, ¿no? Donde ya Subaru está mejor enterado del ritual. Entonces Subaru dice que sí, que hay que hacer el ritual, ¿no? O sea, llega Miselda, les habla del tema, Subaru estaba perdido, pero ella ya sí decide que sí van a hacer, ¿no? El ritual, a lo que Subaru aprovecha para preguntar más y toda la cosa. Entonces Subaru decide también hacer el ritual, porque no tiene otra opción. Entonces Tarita pregunta, hermana, ¿entonces vas a elegir al Gina? Miselda habla sobre que se debe tomar la mayor dificultad en el ritual. Subaru estaba preocupado y ansioso. Abel menciona, no hay vuelta atrás para ti ni para mí. ¿Estás listo para esto? Miselda dice, Abel y Natsuki Subaru los llevaré a ambos a Elgina. Demostradme que puedes completar con éxito el ritual de sangre. Con eso se abrió la jaula y dejaron salir tanto a Subaru como a Abel. Entonces Subaru y Abel estaban de camino hacia hacer la prueba y las chicas estaban acompañándolo, ¿no? Después de ser sacados de la jaula, a Subaru y Abel no les vendaron los ojos ni se les sujetó, sino que se les obligó a caminar fuera de la aldea, rodeados por la gente de Chudra. Una mujer de cabello amarillo atrapó a Subaru cuando casi se cae. Es una mujer de voz suave, rostro suave y figura regordeta. La mujer preguntó por las heridas de Subaru, diciendo que fue ella la que lo vendó. Subaru le agradece. Ella le menciona a Subaru si tiene hambre. Él dice que no. Subaru dice, oh no, estoy bien, no te preocupes. No es que no tenga hambre, pero si como no podré moverme. Entonces se ríe, jajaja. Eso es verdad, y si estás lleno, también sufrirás cuando mueras. Y así siguen caminando. Abel dice a Subaru si quiere escapar. Subaru abre los ojos. Es como si le leyeran la mente. Al parecer Abel tiene una buena percepción sobre lo que pueden estar pensando los demás. Además de que era obvio con el comportamiento de Subaru, ¿no? Subaru le dice, no me leas mis pensamientos. Subaru era muy obvio, pues por su objetivo de Ren y por todo lo que siempre decía y de la preocupación. Entonces era obvio que sus prioridades, lo primero era Ren. Subaru le dice, no me leas mis pensamientos. Y se escucha una voz de una chica que dice, ¿qué pasa? Era Utataka dice, apuesto que estás enamorado de Ho. Ho es la mujer más bella del pueblo. Y Ho dice, wow, estoy en problemas. Abel dice, Natsuki Subaru, ¿cuánto puedes mover tus manos? Subaru dice, oh, ambas manos. Como puedes ver, no puedo levantar mi mano derecha y tampoco puedo agarrar mi mano izquierda con fuerza. Abel le dice a Subaru, pon esto en tu mejor dedo, nos estamos quedando sin tiempo. Subaru dice, ¿qué es esto? Abel le menciona, es un anillo que sella demonios. Debes besarlo antes de poder usarlo. Tiene un límite, pero escupe fuego. Subaru dice, ¿qué?
¿Qué demonios? ¿Beso? ¿Qué demonios? Abel dice, apúrate Natsuki Subaru, ya viene. Subaru dice, oh vamos, tienes que estar bromeando. Ya habían llegado al lugar y habían liberado a Elgina. En ese momento se escucha una criatura que se arrastra. La bestia serpiente que Subaru ya se había encontrado 2 veces en el bosque de Burgheim. Subaru exclama, de ninguna manera. Ese es Elgina y Elgina hace sonidos de culebra, pero no de serpiente. Miselda dice, vamos, peleen y demuestren que son guerreros. Los ojos cazadores de Chudrak serán testigos. Abel dice, ya viene Natsuki Subaru. Subaru dice, puedo ver eso, maldita sea, desde el principio esa cosa no ha hecho nada más que ponerme a prueba. Con eso la serpiente surgió con tal fuerza que el dolor de Subaru se vio ensombrecido, y así de esa manera comenzó el ritual de sangre. Y así empieza una batalla épica. Subaru se acuerda de Beko y cómo la extraña, ¿no? Y lamenta tener a su lado, ya que Beko siempre, como es inteligente y todo el conocimiento que tiene, siempre le decía a Subaru las posibilidades o cómo salir de esa situación. Y Subaru queda como tonto pensando a lo que Abel le dice, necio, no es momento para ser estúpido. Subaru entra en sí y dice, Abel dice, no me hagas repetirte, tonto, contén la respiración. Subaru es llevado al suelo por Abel, es decir, Abel lo agarra y ¡pah! Lo mete al suelo, pues, ¿no? Y lo envuelve con su capa. Subaru dice, ¿qué? Oh, tu capa oculta, es decir, Abel agarra a Subaru y juntos se tapan con la capa oculta que tenía Abel, ¿no? Abel dice, eso es correcto, mientras contengamos la respiración, no debería poder encontrarnos, pero no tenemos suerte. Tendremos que encontrar una manera de derrotar a esa bestia, algo que sea efectivo. Entonces Subaru dice, mis 2 manos están fuera de servicio y el manejo de la espada de Abel es de segunda clase en el mejor de los casos. Vaya situación de mierda. Abel dice, tienes la audacia de llamarme de segunda categoría. Actualmente eres tú quien me arrastra hacia abajo y ni siquiera puedes usar tus brazos. Y Subaru menciona, y todavía te quedan algunas palabras en la boca, Oye, me diste esto antes. Entonces, ¿cómo funciona? Abel dice, te lo dije antes, besa la perla para que te reconozca como su dueño. Después de eso es como lanzar un hechizo normal. Zoro dice, wow, este anillo suena como un arma que verías en una novela ligera. Abel menciona, incluso si logro acercarme a la serpiente, ahí comienzan a planificar, pero no muchachos. Incluso si logro acercarme, dudo que pueda penetrar esas escamas duras. Voy a tener que atacar un lugar donde no tenga escamas, como los ojos, la boca o algún otro lugar con armadura fina. Y Subaru dice, tendrías que crear una apertura para atacar esos puntos, de algún modo. Y Abel menciona, pues sí, tú estarás a cargo de crear esa apertura. Deberíamos poder hacerlo tú y yo. Hay que trabajar juntos. Subaru dice, eso es lo que pensé que ibas a decir. Maldición, estoy harto de tener que ser siempre el cebo. Abel dice, ahora mismo la bestia nos ha perdido de vista. Bueno, como estaban ocultos con la capa de Abel, la bestia estaba buscando, pues, se arrastraba, serpenteaba, los estaba buscando, no lo veía, pues, obviamente, ¿no? Entonces Abel dice, la bestia nos ha perdido de vista. Usa la llama del anillo para llamar su atención, y podemos cambiar el curso de la batalla a nuestro favor. O sea, Subaru iba a ser el cebo. El anillo que le había dado a Abel tenía un poder de usar magia de fuego, ¿ya? Entonces, el plan era que Subaru usara eso para llamar la atención y distraerlo a la bestia, a Elgina, y cuando la bestia esté persiguiendo a Subaru y esté concentrado en él, ahí es donde el plan de Abel, pues, ¿no? Ahí es donde se mete Abel con su espada para darle un punto más vulnerable. Entonces Subaru sale y usa Goa, la magia de fuego. Goa, y le golpea a Elgina. La serpiente se arrastró hacia ellos lentamente, pero fue interceptada justo cuando iba a atacar. Cuando la serpiente levantó la cara por el intenso ardor en su hocico, Abel inmediatamente le cortó con su espada. Abel, no dispuesto a dejar pasar una buena oportunidad, usó las habilidades superiores para perforar la garganta de la serpiente con su espada, perforando profundamente sus escamas, o eso fue lo que pensó. Abel, ¡ta! Y Subaru dice, ¡más! Una bola de fuego chocó con el costado de la bestia, que estaba a punto de desatar un ataque mientras miraba a Abel, que estaba tratando de retroceder. Subaru dice, maldita sea, o sea, la serpiente se protegió, pues obviamente. Subaru dice, Goa, 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 y aún más Goa, y comienza a disparar más. Subaru se quejaba de lo difícil de la prueba,
Una batalla épica se estaba desatando. La serpiente esquivaba. Subaru respiró apresuradamente. Obviamente, mientras pasaba estas cosas, los personajes se movían y tanto Abel ideaba plan, usaba la capa y toda la cosa, ¿no? Y trataba de atacar. Subaru respiró apresuradamente, quejándose de lo difícil que fue la prueba. En lo alto, la gente de Chudra que estaba viendo la lucha de Subaru apuntaba con sus arcos desde arriba. Abel dice, maldición, no hay forma de escapar del ritual de sangre una vez que ha comenzado. Si no lo completas, ni siquiera podrás conservar tu vida, y mucho menos obtener lo que se propuso. Subaru dice, maldición, sus escamas no se pueden romper. Si no puedes apuntar a su corazón, ¿por qué no intentas llegar a su cerebro a través de los ojos o la boca? Abel dice, la debilidad es el cerebro, cierto, que es la debilidad común de todos los seres vivos. Quizás eso también sea difícil. Entonces las condiciones para la victoria a la que aspiramos son un poco más altas. Subaru dice, ¿más altas? Y Subaru se acuerda, ¿no? Dice, ¡ah! Si cortas el cuerno, la bestia obedecerá al que lo rompe. Esa es la única forma. Abel dice, ¿y el plan? Subaru dice, bueno, pues como dijimos antes, yo seré el señuelo y el atacante será el sospechoso enmascarado. Abel dice, sospechoso. El único aquí es un noble hombre enmascarado. Subaru dice, si no puedo llegar a donde está sin él, lo conseguiré. Y así, muchachos, sigue la batalla épica. Ya había un plan. Ahora Subaru iba a distraerlo y Abel tenía que golpearlo en el cuerno, ¿no? De la bestia para ganarle, pues. Entonces sigue la batalla épica. Subaru dice, mi mano izquierda no apunta a tu cara, sino encima de ella. Mientras decía eso, la punta del látigo fue lanzada desde la mano izquierda de Subaru. Subaru usaba su látigo. La punta del látigo no apuntaba a las escamas de la serpiente, por supuesto, sino a las gruesas ramas de la densa jungla sobre la cabeza de la serpiente. El látigo se enredó allí y el cuerpo de Subaru saltó con gran fuerza. O sea, Subaru aprovecha su lanza para agarrarse, porque es que estaba en el bosque y todo, y estaba la serpiente y toda la vaina. Y comienza a correr, pues, ¿no? Círculos. Y ahí se le idea un plan a Subaru y comienza a hacer algo que lo voy a decir a continuación. Subaru no apuntaba a las escamas de la serpiente, sino a las gruesas ramas de la densa jungla sobre la cabeza de la serpiente. El látigo se enredó allí y el cuerpo de Subaru saltó con gran fuerza. Sigue la batalla épica y Tarita dice, ah, hermana, ese hombre intenta escapar. Miselda dice, no. Tarita, que sostenía su arco, gritó al ver a Subaru, quien se elevó y dio vueltas sobre el terreno. Comenzó a dar vueltas sobre el terreno con su látigo, pasando por encima de la cabeza de la bestia, ¿no? Cogiéndose de los árboles como punto de apoyo. Miselda dice, no está huyendo, tiene la intención de pelear. A los ojos de Miselda, Subaru flotaba en el aire con un látigo, mientras dibujaba una trayectoria circular como una atracción de parque temático. Subaru apunta al borde del acantilado con el anillo en su mano derecha. ¡Goa, Goa! Es decir, Subaru estaba corriendo sobre el terreno, ¿no? Como haciendo un círculo, llenando de fuego el panorama, pues, para encerrar a la bestia y acorralarla. Y en el acantilado que estaba ahí, dispara al Goa. Subaru apunta al borde del acantilado con el anillo en su mano derecha. Subaru dice, ¡Goa! Y Utataka grita, ¿qué? Y Jojo dice, guau guau. Bueno, son los sonidos de sorpresa de la gente de Shudra, ¿no? Y Jo dice, Utataka, es peligroso. Tarita dice, ah, hermana, ¿estás segura de que estás de acuerdo con esto? Al ver el paisaje en llamas, ya que Subaru había hecho su plan, rodeando el lugar de llamas para encerrar a la bestia y acorralarla, ¿no? El paisaje estaba en llamas. La gente de Chudra que había estado observando la batalla comenzaron a protestar. La chica de cabello amarillo abrazó a Utakata y Tarita le pidió permiso a su hermana para dispararle a Subaru, pero Miselda, cuyos ojos brillaban, no se dio cuenta de ello. Ella solo apretó los puños con fuerza y mantuvo los ojos pegados a Subaru. Miselda dice, bien, interesante. Subaru dice, ah. Los vitores de Miselda coincidieron con el último grito de Subaru antes de que se quedara sin aliento. La luz del anillo que arrojaba llamas se desvaneció, y en respuesta al aullido final, la bola de fuego expulsada colapsó parte del acantilado. Entonces Subaru hace colapsar una parte del acantilado para que le caiga encima a la serpiente. Pero la serpiente no es Gil. La serpiente se aparta y retrocede para evitar las rocas que caían.
Pero cuando la serpiente gigante retrocedió lentamente, se dio cuenta de que no había escapatoria. El fuego ya se había extendido a los árboles caídos en el abismo con las llamas incandescentes, que hacían innecesaria incluso la luz de las antorchas de la gente de Shudra. Sobre todo, las llamas que se han extendido tan grandiosamente. Subaru dice, en su mayor parte una serpiente usa el calor como método de detección. Claro, es decir, es una más bestia, pero sigue siendo una serpiente. Entonces la serpiente localiza a sus presas por la calor, ¿no? Y al estar rodeado de fuego, estar acorralado y todo, ya no puede ubicar a nuestros protagonistas, aparentemente. Entonces, Abel se escondió con su capa oculta y dejó que la serpiente lo perdiera de vista mientras saltaba sobre él. El Jin exclamó: los ojos de la serpiente brillaron con furia al sentir la presencia del peligro. Estaba acorralada, sin embargo, estaba Subaru sobre su cabeza, cuyo miasma estaba a la deriva. Su detección de calor era inútil debido a las llamas. O sea, Subaru por el miasma era un blanco, pero el plan era que Abel fuera indetectable, para aprovecharlo, y darle con su espada en el cuerno. Y la figura de Abel se estaba volviendo transparente. Lo único que pudo hacer la serpiente fue saltar del lugar al camino donde el fuego era menos intenso. Todo estaba rodeado de llamas, todos estaban con las llamas y toda la vaina, ¿no? Y así, y esta era la ruta de escape falsa que Subaru había creado. Subaru como que dibujó una ruta falsa para que la serpiente caiga, pues no. Abel grita, ¡ah! Un momento después, Abel saltó desde el acantilado y atacó la cabeza de la serpiente. Hay que entender que entre toda esta batalla épica hay daños tanto de nuestro protagonista y de la serpiente, pues no. Mientras el fuego, choque, toda la cosa. Eso es lo que debemos entender. Ya, un momento después, Abel saltó desde el acantilado y atacó la cabeza de la serpiente gigante mientras saltaba la ruta de escape. La espada oscilante dibujó un arco y un destello plateado brilló en el cuerno retorcido de la cabeza de la serpiente. Sí. Abel con su espada ¡pah!, penetró diagonalmente en el centro del cuerno para cortarlo en dos. El cuerno fue cortado, es decir, Abel logró el objetivo con su espada, con una bestia que no sabía dónde estaba y estaba desorientada un poco por las llamas y también un poco dañada. Abel aprovecha, ¡pah!, y le corta el cuerno. Y la bestia estuvo a punto de perder su conciencia. La serpiente se las arregla y golpea a Abel. ¡Pam! Le da un golpetón. Abel dice, cometí un error, terminé siendo como ese tonto. Abel, quien fue golpeado por el golpe, no pudo levantarse y no tuvo tiempo de cubrirse con la capa oculta. En ese momento Abel, al estar acorralado y en aprietos, o sea, la serpiente golpea a Abel, ¡pah!, y es aventada, y la serpiente se acerca a matarlo a Abel. Y Abel, como estaba herido, ya no podía escapar. Estaba todo débil. En ese momento Subaru aprovecha y dice, yo puedo regresar de la... y ahí dice, escucha la voz que dice, te quiero. Esa tela, pues, ¿no? Ya saben cómo me separa el tiempo, Subaru pesta, y así se vuelve loca la bestia para perseguirlo. Una voz escucha te quiero, ¿no?, en el mundo de las sombras, y Subaru dice, sí, me estás haciendo callos en los oídos. Con una breve oración, Subaru también respondió. Inmediatamente después, una mano se deslizó y agarró su corazón, y hubo un dolor agudo que fue causado por las yemas de los dedos por todo el cuerpo. La serpiente, sintiendo el creciente miasma que acompañó al regreso de su presencia, se dio la vuelta, no al débil hombre enmascarado frente a él, a quien podría matar en cualquier momento, sino al enérgico y maloliente Subaru encima de él. Y Subaru dice, ¿cuánto contigo? Girando y girando, Subaru cayó al suelo, rodando 2 o 3 veces. Todo su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, pero no sabía la magnitud del daño que causó. El lado derecho de su cuerpo estaba ardiendo y ni siquiera podía ver en qué condiciones estaba. O sea, en todo esto que pasaba, la batalla, Subaru, su parte derecha estaba ardiendo en llamas. Era una batalla entre la serpiente y todo, mientras corría, mientras se golpeaban, etc. Pues, ¿no? El Jina se acerca, y mientras yacía de espaldas, su cuerpo convulsionaba, jugos gástricos amarillos se derramaban por la esquina de Subaru. El Jina se acercaba, todavía débil, pues mientras yacía de espaldas, su cuerpo convulsionaba, jugos gástricos amarillos se derramaban por la esquina de su boca. Subaru sintió que la tierra temblaba. El moribundo Subaru no se da cuenta de que era el temblor de la serpiente gigante que había caído junto a él, pero
Natsuki Subaru, levántate, ponte de pie una vez más. Alguien corrió hacia Subaru, que ahora estaba en un estado en el que incluso su conciencia estaba conectada por un hilo que estaba a punto de romperse. O sea, habían derrotado a la serpiente, pero Subaru ni enterado. Abel dice, levántate, tienes algo que decir. La mujer, ¿qué te gustaría que hiciéramos con la mujer llamada Ren? Subaru estaba como ya perdido la conciencia, ya habían ganado. Entonces dice, Abel dice, habla de tu propia boca, tu deseo no se puede decir de mi boca. Abel dice, escuchen, gente de Chudra, como pueden ver, hemos cumplido el ritual de sangre y nos hemos probado a nosotros mismos como guerreros. Entonces nosotros, mis compañeros guerreros, tenemos algo que debemos hacer. Y mi celda, la líder, dice, sí, yo, el jefe de Chudra, mi celda lo presencié. Guerreros, mis camaradas, ¿qué deseáis? Gritar por lo que les gustaría hacer. Abel dice, contéstame Natsuki Subaru, expresa tus deseos, dame todo lo que tienes. Subaru dice, Abel dice, dibuja lo que deseas detrás de sus párpados cerrados. No se les puede dar nada a quienes no pueden hablar por lo que quieren. No hay comida para un cerdo perezoso. Subaru exclama y dice, Ren, por favor, vea. Abel dice, ¿qué? Subaru dice, salvarla a Ren. Abel dice, sí, ¿escucharon eso, gente de Chudra? Ese es el deseo de su nuevo camarada. Ha apostado su vida para demostrarlo. Si es lo que desea, lo que ve, entonces... Y alguien exclama y dice, no digas nada más, tenemos orgullo y coraje hacia la gente de Chudra. Abel dice, has cumplido con tu deber, puedes dejarme a la mujer. Y así, amigos, ganaron. En la penumbra, Subaru escuchó las apasionadas voces de un hombre y varias mujeres. O sea, después del evento de la lucha, pasaron como unas horitas y se escuchaban voces, pum, 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 pum. Voces apasionadas de hombres y varias mujeres. Se podían escuchar los sonidos de muchas personas respirando. Podía sentir la presencia de muchas personas. Podía sentir la pasión de muchas personas. Su pasión fue aumentando gradualmente como si estuviera amontonando uno sobre otro. ¡Empecemos, Chudrak! ¡Eleven las señales de nuestro contraataque! ¡Ah! Grita todo el mundo. Sus gritos de guerra sacudieron los cielos como si quisieran hacer añicos el mundo, mismo en muchos pedazos diminutos. Zoro dice, tú eres... Utakata dice, es el guardia de su enfermera, niñera. Me alegro de verte despierto. Zoro dice, eso no sonó muy bien. Utakata dice, el ritual de sangre ha terminado. Has derrotado al Gina. Mi y Ho todos se sorprendieron. Subaru dice, está volviendo lenta a mí mis recuerdos. ¿Me vi obligado a participar en el evento de ritual de sangre? No, tal vez fue porque fui demasiado olvidadizo en ese momento. No puedo recordar lo que sucedió. Subaru estaba medio confuso, ya que estaba débil, tenía heridas y todo. Como una persona normal que sufre eso, pues va a tener mucha confusión por la debilidad. Entonces, Subaru comenzaba a recordar y dice, el Gina, la batalla, sobreviví, pero ¿acaso Abel lo derrotó? Utakata dice, ¿no te acuerdas? Hizo que mi riera tanto en ese momento. Subaru dice, ríete tan fuerte, eso significa que viste lo vergonzoso que estaba. Dame un respiro, ¿quieres? Utakata-san, ¿qué es lo que pasó a mi mano derecha? Utakata dice, la mano derecha de dice, es asombroso, primero fue Slag, entonces fue Fa, y entonces Subaru dice, Slag y luego Wa. Bueno, el personaje de Utakata se expresa así de esa forma, pues, ¿no? El brazo derecho de Subaru, donde la yema de los dedos estaba hasta la muñeca, desde la muñeca hasta el codo, y aproximadamente la mitad de su brazo estaba teñido completamente de negro, muy diferente a como era antes. Y Subaru dice, ¿qué es esto? Y Utakata dice, Y Subaru dice, ¿Qué demonios le pasó a mi mano? Esta es mi mano, ¿verdad? Y entonces ingresa Abel y dice, ¿qué le pasa a tu brazo derecho? ¿Has renunciado a ese estilo feo? Zoro dice, no puedes decirlo como si quisiera cambiar el color de mi mano derecha. Y así comienzan a hablar, ¿no? Utakata dice, sí es cierto, la mano derecha de Su se despegó y se esparció por todas partes. Recordemos que en la parte derecha de Subaru se había incendiado, ¿no? Utakata dice, fue muy repugnante. Subaru dice, está bien, entendí. Abel dice, fue un fenómeno terrible, pero también maravilloso. Después de que perdiste el brazo, te pedí que dijeras tus últimas palabras. Pensé que morirías, pero de tu mano se derramó una masa negra. Subaru dice, ¿masa negra?
Abel dice, en un instante esa cosa tomó la forma de tu brazo, volviéndose negro. Si alguien necesita preguntar acerca de lo que sucedió allí, entonces deberíamos preguntarle a usted. Subaru dice, aún así, hasta ahora, tal efecto nunca se había activado antes. Subaru dice, no necesito pensar en lo que no sé. Además, las heridas no han sanado en absoluto. Y ahora la cosa que mi mano derecha se ha ido, no creo que se cure más. Si me pides que me rompa la mano derecha una vez más para probarlo, no podría hacerlo. Y así siguen hablando, ¿no? Abel dice. Al final se trata de algo lo que no se dice. Parece que tienes mucho que ocultar. Subaru dice, no quiero que me lo diga alguien que esconde su rostro. Y Subaru entra en sí y dice, Ren, sí, Ren, no puedo quedarme aquí así. Necesito llegar a Ren. Utakata dice, Su, no seas tan imprudente, morirás. Tontería, dice Subaru, incluso si no muero, ¿qué sentido tiene si Ren muere? Abel dice, ¿tonterías? ¿De verdad pensaste que tu cuerpo moribundo se recuperaría solo porque tu brazo derecho te volvió a crecer? Te dije, vi que ibas a morir. ¿Pensaste que estaba equivocado? Subaru dice, es... Y sigue hablando Abel, nos dice, incluso después de que resultó ser así, todavía no te preocupas por ti sino por la chica. Olvídalo, ya lo sabía. Después de todo, la salvarías incluso si eso significaría perder tu mano derecha. Utakata dice, ¿puedes caminar? ¿Necesitas un hombro? Subaru dice, no, puedo caminar. Además, incluso si tomara prestado los hombres de Utakata, no tendría sentido debido a la diferencia de altura. Mirando a Utakata, quien estaba preocupado por él, Subaru sonrió amargamente. Luego caminaba frente a él, Abel, que estaba un poco por delante, esperando que Subaru lo alcanzara. Usó las rocas de musgo como escalones y miró hacia adelante desde el borde del acantilado. O sea, ya después de que terminaron de hablar, Abel como que le dice, sígueme, ¿no? Y Subaru se va a seguirlo, porque está preocupado por Ren y toda la cosa. Utakata también iba tras él. Subaru, como podía, seguía a Abel. Y Abel lo lleva a un lugar donde está un acantilado donde se veía mejor el panorama. ¿Ya? Entonces, Abel le dice, mira. Subaru vio una vista panorámica desde el terreno elevado y abrió la boca con sorpresa. Con una mirada boquiabierta se quedó atónito, porque de esa manera, Subaru dice, el humo negro se elevó y el campamento de los soldados imperiales se vio envuelto en llamas. Lo que escuchó fue un grito de batalla, una canción triunfante. O sea, tambores, algo así, imagínense. Una canción triunfante de victoria que sacudió la atmósfera. Los que gritaron o cantaron una canción que Subaru nunca había escuchado antes eran guerreras de piel morena, arcos y flechas en la espalda, corriendo por el campo de batalla en todas direcciones. Debido al ataque sorpresa de la gente de Chudrak, las posiciones de los soldados imperiales fueron destruidos y ya no tenían otra forma de resistir que correr y caer uno por uno. O sea, mientras Subaru había perdido la conciencia y toda la vaina, la gente de Chudrak atacó y los tomó por sorpresa a los soldados. Obviamente fue un ataque sorpresa, hubo mucha ventaja y la gente de Chudrak ganó. Abel dice, pasamos a la ofensiva, tomamos sus armas, quemamos sus medicinas y matamos a tiros a su comandante. Una vez que perdieron los dedos y la cabeza, la única opción que les quedaba era huir con la espalda expuesta a sus enemigos. A pesar de ser la espalda del lobo, qué vergüenza. Subaru pensaba, ¿cuántos escaparon? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Y cuántas personas murieron? Subaru estaba pensando en eso. Abel dice, qué tontería, Natsuki Subaru. Esto es lo que querías, y por lo tanto, o sea, Subaru lo piensa y lo va a decir, ¿no? Pero como que Abel tiene la habilidad de ver y saber qué piensas, pero no es más una habilidad, sino es como algo que tiene. Pero. Ya, Abel dice, qué tontería, Natsuki Subaru. Esto es lo que querías, y por lo tanto con la información que proporcionaste, esto es lo que han logrado tus compatriotas. Si no sonríes por esto, ¿por qué sonreirías? Subaru dice, ¿dices que deseaba ver esta escena? No seas ridículo. Abel dice, ¿entonces crees que puedes lograr tu deseo sin derramar sangre? Cuando Subaru intentó atacarlo con ira, Abel le respondió de inmediato, cortado en pedazos por la agudeza de su lengua. Subaru no pudo decir nada en respuesta. Abel dice, permíteme decirlo de esta manera, Natsuki Subaru. ¿Crees que para lograr tu deseo, aparte de ti, nadie más tendría que derramar sangre? Subaru dice, Abel dice, tal pensamiento es una absoluta tontería. En una suposición tonta y razonable,
¿Crees que mientras sangres podrás detener la batalla de un tercero? Eso es mucho peor que tus tontas aspiraciones heroicas en una fantasía heroica. Abel sigue hablando. Es un gran monólogo, pero que considero que es importante, ¿no? Porque caracteriza mucho al personaje de Abel. Eres un humano, Natsuki Subaru. No eres un héroe ni un sabio. Por lo tanto, incluso si estás presente, la gente seguirá sangrando y perderá la vida y quedará atrapada en un ciclo de matar o morir. No quiero un héroe. No tendré fe en ellos. No confiaré en ellos ni me rendiré en ellos. Cargaré con la carga y avanzaré hacia la prosperidad. Un héroe no puede hacer eso. Subaru dice, ¿qué demonios? ¿Qué demonios quiere de mí? ¿Qué puedo entender de alguien que no muestra la cara? Abel dice, cara, muy bien, te lo mostraré. Entonces Abel se quita la máscara y fue arrastrada, ondeando en el fuerte viento, volando. Abel dice, quizás volará a la capital imperial. Todo el camino hasta el trono en la capital donde debería sentarme. Subaru no entendía, pero como que algo estaba sacando conclusiones. Y se muestra el rostro de Abel. Era un joven extremadamente guapo, con cabello negro y ojos delgados. Solo era unos años mayor que Subaru, de veintitantos años. Su rostro era tan atractivo que era difícil para uno apartar la mirada de él. Sus ojos estaban llenos de una poderosa sensación de dominio e intimidación que haría que cualquiera que los presenciara se inclinara ante él. Frente a eso, Subaru, que ya estaba de rodillas, se sintió inmovilizado en esa posición por razones que diferían de las lesiones o la fatiga. Podía entenderlo. Su alma estaba sucumbiendo al hombre frente a él. La razón era su abrumadora presencia. Vincent. Vincent Abelus. Subaru, ¿eh? Vincent dice, Vincent, ese es mi nombre. Al menos cuando vuelva a sentarme en el trono llevaré este nombre. Por supuesto, sería prudente de su parte continuar dirigiéndose a mí como Abel aquí. O sea, mira, ojo con este dato porque Abel, que es Vincent, le deja claro que su nombre es Vincent, pero que no le llame así, sino que solo como Abel. Al decirle eso a Subaru aturdido, la boca de Vincent se torció en los bordes. Subaru luego se dio cuenta de que era una sonrisa feroz, o incluso salvaje, sin entender el significado de ese nombre. Abel, Subaru, se escucha una voz. Era Miselda. Miselda dice, la supresión del campo se ha completado, las pérdidas de nuestro lado son mínimas. Oh, Abel, nunca había visto tu cara antes, pero eres muy guapo. Subaru dice, Miselda-san. Y Miselda dice, Subaru, me alegro de que estés despierto. Si murieras aquí, es posible que su gente se haya molestado. Miselda, quien estuvo fascinada por el verdadero rostro de Vincent, o Vincent, no sé cómo se pronuncia, Vincent, hay que decirle, por Vincent, por un tiempo, tosió y miró a Subaru con una mirada gentil. Ya Subaru se había ganado el respeto, pues no. Esa suave sonrisa dirigida a los vivos que estaban al borde de la muerte hizo que el corazón y el cuerpo de Subaru se acobardaran. O sea, también Subaru, como se había ganado el respeto y con su condición, por todo lo que había hecho, no mira, Miselda tenía un aprecio pues, ¿no? por todo lo que había hecho para lograr su objetivo. Y sabía que se iba a morirse así. Pero... Miselda dice, Hawley, tráela aquí. Hawley dice, sí, entendido. Hawley dice, no, tranquilízate, la pobre Conan fue enviado volando por ti. No, decía. O sea, estaba trayendo a una persona que era un poco agresiva. Y mencionaba que la pobre Conan fue enviada volando por ella y todavía estaba enferma. Y la mujer dice, no puedes hacerme esto, suéltame por favor, ¿qué me vas a hacer? Hable dice, de nuevo estoy teniendo problemas con la niña que no me escucha. Así es, amigo, era Ren. Al parecer Ren la capturaron, pero no para hacer nada mal, obviamente, para llevarla ante Subaru, porque ese fue el deseo, por eso se inició la batalla y toda la vaina, ¿no? Entonces dice Ren, suéltame. En ese momento Subaru se olvidó de su mala condición, su asombro por Vincent, el campo de batalla envuelto en llamas debajo, se olvidó de todo y corrió. Ren dice, tú. Subaru dice, Ren, gracias a Dios estás a salvo. Ren le dice, ¿les dejaste hacer todo esto? Eres de lo peor. Mira, en este arco, pucha, creo que todos como que odiamos a Ren, ¿no? Aunque entendemos el contexto y la historia, ya nos cae castrosa en este arco Ren. Y si piensas lo contrario, puedes escribirlo en comentarios, ¿no? Pero chinga tu madre, Ren.
Y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocarla, Ren levantó la mano y abofeteó a Subaru. ¡Ah! Y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocar la Ren, un Subaru preocupado, un Subaru ansioso, un Subaru atormentado por qué es lo que le pudo haber pasado a Ren, un Subaru que quería otra vez ver a Ren, un Subaru que había hecho todo lo posible por volver a ver a Ren, y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocarla, Ren levantó la mano y lo abofeteó a Subaru. ¡Ah! Al escuchar el fuerte golpe, Hawley, Miselda e incluso Utakata quedaron atónitos. No entendían muy bien el contexto de la situación, ¿no? Ellos pensaban, Subaru hizo todo por esta mujer como que la trata así. Obviamente todos estarían atónitos. Debido a su poder, Subaru casi fue enviado volando. Pero no fue así, no fue enviado a volar. No se quejó de por qué lo golpearon. Subaru estaba muy feliz en realidad de ver a Ren. No había nada de qué quejarse. Después de todo, Ren estaba viva y hablaba así. Y eso era todo lo que le importaba a Natsuki Subaru. Subaru dice, Ren dice, eres tan terco. Fue abofeteado Subaru a la mejilla con una fuerza considerable, pero a Subaru no le importó y abrazó el cuerpo de Ren. El pecho de Subaru le dio la bienvenida cuando la apartó de Hawley, y Ren se sorprendió y luego se sonrojó de ira. El hombre apestoso que no le caía la estaba abrazando, y quien había provocado tal situación se había acercado a él y había ido hacia ella, ¿no? Luego apretó el puño lista para darle un golpe poderoso. Cuando Ren dice tú, Subaru se desploma en el suelo. Así es, un Subaru moribundo, y Ren quería rematarlo con otro puñete. Subaru se desplomó en el suelo, sintiéndose aliviado. Ren todavía sostenía en sus brazos. Subaru se desploma en el suelo, ¿no? Estaba aliviado por Ren. Ren todavía sostenía en sus brazos, se quedó sin habla por las heridas en todo el cuerpo. Es decir, la expresión de Ren era estaba impresionada por tantas heridas que tenía Subaru. Por las heridas que tenía en sus hombros, torso, piernas y mano izquierda. Subaru dice, no, mi mano izquierda fue rota por Ren. Ren dice, por supuesto que lo sé, pero hay tantas heridas además de eso. Morirás así, debe ser tratado de inmediato. Y Miselda dice, no tiene sentido. Miselda dice, las lesiones de Subaru son muy graves y ya no se pueden tratar médicamente. Actualmente su fortaleza mental ha sido lo único que lo ha mantenido a raya y en marcha, pero eso también se romperá pronto. Ren dice, ¿romper? No, ¿por qué tan de repente? Miselda dice, obviamente porque ya cumplió su objetivo, porque ya recuperó a su mujer. Miselda inclinó la cabeza y dijo eso como si fuera natural. En respuesta, Ren soltó un ja. Y Subaru, quien ya no podía mantener la cabeza erguida, se rió entre dientes. Subaru dice, Miselda, es elección de palabras. Miselda dice, ¿me equivoco? Dado que era el último deseo de nuestro compatriota, naturalmente haríamos nuestro mejor esfuerzo. Eres un hombre digno de eso, ¿sabes? Subaru dice, qué aterrador. Las palabras sinceras y confiadas de Miselda hicieron que Subaru se sintiera complacido y disgustado. Ren dice, ¿por qué? ¿Por qué es? Subaru, que ya no tenía fuerzas para levantar la cabeza, escuchó la voz de Ren. Notó que la voz de Ren temblaba. O sea, como que después de las palabras de Miselda, Ren ya estaba comprendiendo un poco la situación, ¿no? Y antes de darse cuenta, Subaru, quien debía haber estado sosteniendo a Ren, estaba siendo sostenido por los brazos de Ren. Ya que aquí cambia la cosa, muchachos. Lo que parpadeó en las pupilas azul pálido de Ren fue sospecha, incredulidad y tristeza. Y Ren dice, ¿por qué irías tan lejos? ¿Por mí? ¿Por qué? Subaru dice, y Ren dice, ¿por qué lo harías? Ella le preguntó, ¿por qué? Se preguntó, ¿por qué haría tal cosa? Esta pregunta recordó que alguien le había hecho esto antes. Cuando alguien precioso para él le preguntó esto, ¿cuál había sido la respuesta de Subaru? Su memoria estaba borrosa y su conciencia estaba a punto de desvanecerse. No podía recordar, por lo tanto respondió con sinceridad a la chica que estaba a punto de llorar frente a él. Claro, pues después ya de que Ren estaba entendiendo el contexto, y al ver un Subaru todo madreado, todo puteado ahí, y encima pues seguro también le remordió la conciencia, pues, que lo bofeteó en toda la vaina, pues no. Y verlo así, que estaba ya a punto de morir y que había hecho todo por ella, pues obviamente se sintió mal.
Subaru dice, ¿te preguntas por qué? Porque eso es lo que se le pidió. Subaru dice, ¿te preguntas por qué? Subaru dice, quiero que seas feliz. Ren quedó en silencio. Subaru sigue hablando y dice, quiero que te rías, estoy de acuerdo con eso. Quería que ella estuviera rodeada de amor y que sonriera en el mismo lugar con las personas que amaba, como una flor bajo el cielo despejado sin nubes, como una estrella que brilla en el otro extremo del cielo riendo. En pocas palabras, quería que ella se riera, para ella, y Subaru estaba en silencio. Ren dice, oye, espera, por favor. Su cuerpo se debilitó y Subaru perdió gradualmente su fuerza. Bajó la cabeza, su cuello y ya no podía soportarlo, y la parte superior de su cuerpo se desplomó. Tirando de él con fuerza, Ren llamó a Subaru mientras que su cabeza descansaba junto a la de ella, pero no hubo respuesta. Mi celda habla, dice, para nuestro compatriota, que el alma de este guerrero descanse en paz. Mi celda enderezó su espalda, hablando en un tono respetuoso, y luego hizo girar una canción de aliento, siguiendo el canto de mi celda, Havley, Utakata y el resto de la gente de Chudra. La gente que había cantado la canción triunfal en el campo de batalla, todos siguieron y cantaron. Fue un requiem para un guerrero que había luchado hasta el final y cumplido con orgullo. Ren dice, por favor, esperen, no así, porque esta persona, yo... Subaru entregó lentamente su vida. Al ver el rostro pacífico de Subaru, Ren negó con la cabeza a regañadientas. Estaba en silencio y ya no entendió la razón. Ella no entendió lo que quería decir. Las palabras que se dijeron al final no respondieron a la pregunta que Ren había querido que se respondiera. Pero ella entendió que si esto continuaba, perdería esta oportunidad para siempre. Ren dice, por favor, en un lugar como este, no mueras, no mueras, no mueras. Emanando el hombre que miraba a Ren, con pasión había un olor insoportable y repulsivo, que instantáneamente intentó repelerla, pero su alma la instó a no perderlo aquí. Mientras lo hacía, Ren se mordió el labio, anhelando la salvación. ¡Au! De repente, siguiendo el gruñido de un niño, sintió una mano sobre su hombro. Ren, ¿ah? Con lágrimas en los ojos vio a una joven de cabello rubio poniendo sus manos en su hombro, y miró a Subaru que estaba inconsciente. Entonces la niña gruñó. ¡Au! Gruñó. Ren dice, esto es... Una cálida sensación fluyó por el cuerpo de Ren desde sus hombros, que fue donde la chica la tocó. Ren lo expulsó de su cuerpo, luego corrió por las palmas de la chica tocándola, inundando a Ren, y así, mientras la abrazaba, fluyó hacia Subaru, quien estaba a punto de renunciar a su vida. O sea, Luis tocó a Ren y algo pasó, y Ren que estaba tocando a Subaru, algo se activó. Y Vincent mira y dice, ya veo. Esto es magia curativa. Yo no esperaba esto. Ren dice, Vincent dice, mantén la boca cerrada, mujer. Es un milagro del que no eres consciente, pero es un milagro que se desencadenará por las condiciones adecuadas. Si no tienes cuidado, el efecto se interrumpirá y lo perderás. Vincent dice, no lo cuestiones ni te enojes hasta que hayas lidiado con lo que tienes enfrente. No desperdicies esta oportunidad. Ren dice, ahora mismo a pesar de esto no sé quién eres, pero... Si no estás vivo, no puedes verme reír. Le decía las palabras a un Subaru que estaba moribundo. Entonces ella lo llamó en un susurro. La luz curativa se activó y las heridas fatales de Natsuki y Subaru se estaban curando gradualmente. Vincent pensó en todo lo que había logrado Subaru. Vincent se dijo a sí mismo, pero si es tan ingenioso, ¿por qué no se curó antes los dedos rotos de la mano izquierda? Vincent dice, estaba pensando despedirme de un moribundo, pero si sobrevivió, también está bien. Vincent comienza a hablar así como solo, pues no dice, primer ministro Belstex, los rebeldes 9 generales divinos y los tontos soldados imperiales que no conocían la cumbre. Tiembla mientras esperas mi regreso, por lo tanto, has sobrevivido tanto tiempo. Y sigue hablando, ¿no? Y esta vez dirigiéndose a Subaru dice, me acompañarás, Natsuki Subaru, para devolver el imperio de Wallachia a mis manos. Y así pasa un lapso de tiempo. Subaru recuperó la conciencia y sintió una sensación húmeda. Estaba en otro techo desconocido. Subaru analiza la situación y recuerda. Subaru recuerda a Ren y entra en pánico. Trata de salir y una voz dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Era Ren, una chica con respuesta áspera. Subaru sostenía la mano de Ren y preguntó si fue ella lo que lo hizo. Ren dijo que no hable tonterías, que él fue quien lo hizo cuando se despertó. O sea, Subaru despierta y comienza así a mirar, a buscar.
y hablar, pero gritar, y tenía la mano sostenida de Ren. Ren dice, suelta mi mano porque la de Subaru es viscosa, y Subaru hace una broma, ¿no? Diciendo de la adolescencia y la viscosidad. De lo que Ren se... Ya saben cómo es la personalidad de Subaru, sus tontas bromas. Ren se molesta, obviamente. Después Subaru dice que si le duele algo que no le esconde y que cuente con él. Ren exclama, ¡ah! Ren se sorprende y le reprocha que no se preocupe por ella porque sus heridas de Subaru es mucho peor que la de ella misma y además muchísimas más graves. Ella le dice que él debe ser más consciente de sí mismo. Luego Ren agrega que no puede confiar en él. Subaru aún estaba confuso. Sus recuerdos venían. Mira su mano negra. Subaru pensó en los muchos sacrificios que se hicieron. Ren dice, estás pálido. Debes descansar. Subaru dice, gracias. Pero dime, ¿esta casa es la gente de Chudra? Ren dice, sí, lo es. Subaru pregunta por Luis. Ren se enoja, dice que no lo aleje de ella. Subaru dice que hay una buena razón. Y Ren dice, solo mira a tu izquierda. Subaru volteó y allí estaba Luis durmiendo. Subaru se sorprendió. Estaba tan concentrado en Ren que ni la había notado. Subaru dejó escapar un chido. Luego aparece la líder Miselda, ¿no? Habla sobre las almas de los héroes caídos y lo que hubiese pasado si Subaru moría, o sea, según su cultura, como toda esa vaina de las almas. Miselda dice, es una pena que tengas como socia a Ren y Luis y no hay espacio para una más. Ren dice, Ren dice, estás sobreestimando nuestra relación. No confío ni simpatiza con este tipo. Miselda dice, entonces no te molestas si me lo llevo, ¿verdad? Ren dice, sí, por supuesto, puedes llevártelo. Subaru dice, no están tomando... Subaru dice, no están tomando en cuenta mis sentimientos. Miselda dice, vamos, solo bromeo. Y así comienzan a conversar. Entonces Subaru se pone en serio y dice, Miselda, necesito hablar contigo y con ese hombre. Luego se fueron al salón de la congregación, llegan al lugar, y Abel dice, finalmente estás despierto, Subaru Natsuki. Y fueron recibidos por un hombre enmascarado, sentado sobre sus rodillas y en el piso desnudo del salón de congregación. Abel estaba enmascarado, pero eran vendas nuevas, ojo en eso, porque las otras ya se las había quitado, las que estaban sucias y viejas. Tarita estaba sentada en el círculo con el hombre. Subaru habla sobre su máscara con Vincent. Él dice que es algo necesario mantener su rostro oculto. Y así Vincent dice, Tarita, tengo negocios con Subaru. Subaru notó que Vincent se había ganado el respeto de la gente de Chudrak. No entendía muy bien ni qué métodos había usado y así hablan en privado los dos, ¿no? Mientras alrededor estaba lo demás. Subaru dice Vincent Abelus y Vincent se molesta. Recordemos lo que le dijo antes, que no usara ese nombre así nada más y que lo llamara Abel. Vincent le dice que no se atreva a decir su nombre sin cuidado y que esta vez lo dejará pasar. Subaru dice, ¿y si me niego? Vincent dice, entonces serás castigado. Conozco muchas formas de hacerte gritar. Vincent se paró y miró intimidantemente a Subaru. Subaru sabía que él no estaba bromeando. Subaru dice, eres un hombre enfermo. Vincent le provoca que diga su nombre de nuevo. Subaru se extiende y dice, oye, vamos, quiero discutir algo contigo, le dice Abel. Abel amenaza a Subaru. Subaru dice que habría sido una partida igualada. Ren estaba detrás, ¿no? Que observaba a los muchachos hablar, así todo intensos. Mientras observaba a Ren verlos discutir, Subaru habla con Ren. Se disculpa por las molestias causadas, ¿no? Y Subaru llega a comprender que se salvó gracias a la magia curativa. Abel menciona que tendrá que hablarle de ese tratamiento. Abel parecía capaz de leer su mente. Abel dice, mi celda, saca a todos de aquí, tengo que hablar a solas yo y él. Y así sacan a los demás, ¿no? Mi celda sale haciendo comentarios de la cara de Abel, ¿no? Recordemos que Abel es un papucho, pero... Subaru dice Ren. Ah, por cierto, muchachos, la descripción de Abel, que era guapo, toda esa vaina, así lo dice la novela, pero no son mis palabras, por acaso van a pensar que soy el otro equipo, cuidado nomás. Mi sale haciendo comentarios a la cara de Abel. Subaru dice Ren. Puedes ir con los demás también. El Subaru le pide por favor a Ren, ¿no? Ren dice, ¿y si me niego? Subaru se sorprende y dice, no quiero que escuches esto. Ren dice, también puedo obligarte a rendirte y quedarme aquí, ¿sabes? Subaru dice, sí es una trampa, pero
correré y me escaparé. Debido a la lentitud de Rey con un bastón, obviamente Subaru ganaría. Luis gruñó mientras tiraba el brazo de Ren frente al luchador de Subaru. Ren dice, lo siento Luis, no quise preocuparte, solo quería ser sarcástica con este apestoso. Subaru suspira. Persona apestosa, ¿eh? Subaru y Abel, ya después de que todos se fueron, estaba Subaru y Abel nomás. Subaru y Abel se ponen al día sobre la gente de Chudrak, el campamento destruido y... el campamento destruido por la gente de Chudrak. Subaru no podía creerlo, ya estaba enterado, ¿no?, ante la situación anterior, pero ahora con más detalles y toda la vaina. Estaba sorprendido. Abel menciona, todo esto es gracias a ti, es crédito tuyo. Abel menciona que gracias a Subaru que derrotaron al enemigo, ya que él proporcionó toda la información del enemigo. Los soldados, el campamento, la ubicación, toda esa vaina. Subaru se sorprendió. Al parecer, él hablaba del campamento en detalle. Esto debido... Subaru se sorprende, ¿no? Y Abel menciona que esto pasó debido a unas hierbas curativas que le dieron a Subaru para que no se muriera, obviamente, y que tenían un efecto secundario. Obviamente fue astucia de Abel, pues, ¿no? Es más que obvio. El efecto secundario que aligera la mente respondiendo a todo lo que le pregunten. Así le explica Abel. Subaru al oír esta palabra obviamente estaba horrorizado. Atónito, obviamente, Subaru se molestó. Dice, ¿en serio era medicina? Tienes que estar bromeando. Abel dice, si no te la daba habrías muerto. Subaru molesto dice que mejor hubiera muerto. Abel dice que era necesario, porque si no, no hubieran rescatado a su mujer. Que con o sin hierbas seguro Subaru habría hecho o dicho lo necesario para recuperar a Ren. Subaru dice que hubiese elegido otro camino y que si no hubiera estado herido ni necesitado las hierbas, habría sido todo diferente, ¿no? Y así hablan bastante, en lo cual es redundante en el tema, ¿no? O sea, Subaru como que le choca pues todo lo que pasó, que hubo asesinato de los soldados, la batalla, toda la vaina, y que hayan dado una medicina para que soltara información, pero que era necesaria, en realidad sí era necesaria, ¿no? Pero bien rara esa medicina. Entonces, Subaru dice que otros métodos, toda la cosa, pero a ver, lo hace ver que no, eso no es realista, pues en una situación así. Y entonces así hablan, con mucha redundancia el tema, y por eso lo corto todo. Subaru dice, ¿quién diablos te crees? ¿Un dios o algo? Abel dice, soy un rey entre reyes. Yo soy el que la gente llama al que está en la cima. Yo soy el emperador. Soy el 77º emperador del Sagrado Imperio de Wallachia. Ese soy yo. Aunque ahora me han destituido de la corona y mi puesto. Subaru dice, si eso es cierto, Abel. Abel dice, dudas de mis palabras. Subaru dice, por supuesto. Encontrarme a alguien tan importante en el bosque, te lo dije, ¿cómo rayos voy a confiar en alguien que no muestre su cara? Abel se quita su nueva venda y muestra su cara y dice, eres un hombre molesto. Abel dice, mi rostro no estaba destinado a que lo viera, no podría saberlo. Abel habla sobre sus enemigos políticos y entran en contexto, ¿no? Que en este campamento uno de los objetivos principales en realidad era capturar a Abel, que en este campamento todo habían personas que tenían que era un complot para capturarlo y matarlo a él, porque lo habían hecho sus enemigos políticos. Ojo con esto. Abel habla sobre sus enemigos políticos que mandaron soldados a matarlo a él y que al parecer el verdadero objetivo del campamento era capturar a Abel. Subaru se sorprendió al escuchar esto. Subaru se sentía mal por los muertos. Abel menciona que aún así, igual apuntarían a la gente de Chudrak. Subaru se sorprende por esto, ¿por qué? Él explica que el antiguo emperador tuvo un pacto con los de Chudrak y que sus enemigos políticos querían acabar con él. Igual iban a apuntar a la gente de Chudrak porque la gente de Chudrak iban a ser los únicos que se levantarían para ayudar a uno de los descendientes del emperador, ya que por un pacto antiguo que había. Ya que solo Chudra podría tomar la mano del emperador que había sido expulsado de su trono y huyó de la capital de imperial, ¿no? Por eso matar a la gente de Chudra iba a ser perdón. Por eso matar a la gente de Chudra era otro objetivo, ¿no? Porque así eliminarían otra molestia y serían exterminados. Y esa amenaza que era la gente de Chudra serían exterminados para sus enemigos.
Subaru pregunta por qué Shudra ayudaría al emperador. Abel le habla sobre lo que los Shudra devuelven el favor, ya que en el pasado el emperador salvó a la gente de Shudra y también por el ritual de sangre que eso es algo que ayudaría. También que la gente de Shudra nunca olviden un favor. Abel habla que él había apostado todo por la gente de Shudra y por el ritual de sangre, y sus enemigos fueron tras él y la gente de Shudra. Abel explica que la batalla no ha terminado y que va a comenzar una guerra con la ayuda de la gente de Shudra. Ya que cumplía las condiciones, el pacto con el ex emperador, el ritual de sangre y el orgullo de la gente de Shudra de devolver el favor, Abel dice que no hay otra manera. Subaru dice, yo solo quiero llevar a Ren a casa. Subaru dice, dime dónde está el pueblo más cercano, entonces encontraré el camino desde allí. Subaru agradece porque ella ha salvado a Ren. Abel dice que también salvó a la otra chica de pelo rubio. Subaru dice que eso fue innecesario, pero gracias igual. Terminando de hablar, Subaru decide que se irá. Entonces ya terminaron de hablar y toda la vaina, entran en contexto con otros personajes. Y Miselda dice que es una lástima que se vaya, pero que no se puede evitar. Y que si esa es la decisión de una camarada, Utataka también dice que es una lástima. Subaru dice, lo siento, sabes lo que pasará de ahora en adelante, ¿no? Cuando habla con Utakata. Al parecer, ya saben, pues el Lolimancer siempre se lleva bien con la Loli, ¿no? Y crean un vínculo, pues. Entonces le tienen bastante cariño a Utakata. Utakata dice, pues la batalla ha comenzado. También peleará con todas las demás. Zoro dice, no mueras, Utakata. Y dice, no morirá. No mueras, también Subaru. Subaru se sorprendió al ver que Ren no se oponía al irse, y que se prepararía su equipaje para el día siguiente. Subaru dice que Ren es linda y que él es afortunado. Después llega el día, Subaru dice que no tiene mucho equipaje. Ren dice, vas a tener que llevarme contigo. Bueno, Subaru había hecho una mochila para llevar a Ren, ¿no? Ya que acuérdate que ella no puede caminar bien y que usa un bastón y toda la vaina. Louise tenía una ropa linda. Ella era alguien querida en Shudra, y así se preparaban para su viaje. Miselda otra vez habla con Subaru para despedirse y le dice, camarada. Miselda habla con Subaru, despidiéndose, le dice camarada. Subaru piensa en esa palabra. Miselda habla de los guerreros y de proteger al clan. Miselda dice, protege a Ren y Luis. Ese es el honor que espero de una camarada. Hawley exclama, estamos listas para irnos. Junto a ella estaba Kouna. O sea, Hawley y Kouna, corríjame si no pronuncio bien o si estoy diciendo malos nombres. Ellas se debían proteger a Subaru y van a ser sus guardaespaldas. Pues. Debían proteger a Subaru, Ren y Luis. Solamente dos chicas, Hawley y Kouna. Iban a proteger a Subaru, Ren y Luis de ser atacados en el camino, ¿no? Y iban a ir al pueblo más cercano llamado Guaral. El pueblo más cercano se llamaba Guaral. Y así empieza la travesía y así empieza la partida. La gente de Shudra exclama, ¡que cumpla su propósito! Subaru agradece a todos y dice, ¡cuídense! Capítulo 15. En el camino las chicas cazan un animal, un ciervo y drenan la sangre. Voy a resumir esto porque pasan cosas relevantes, ¿no? Solo lo importante. Las chicas drenan la sangre de un animal, un ciervo. Le dicen a Subaru para descansar, ¿no? Después de ya que habían caminado bastante y todo lo demás. Y él acepta. Subaru habla con Ren sobre los hermanos mayores y el deber, ¿no? Mientras hablaban, Luis jugaba en el regazo de Ren. Ren pregunta por su familia. Subaru dice si le creerá. Ren dice, eso depende de mí. Ren todavía es cautelosa, muchachos, todavía es fría con él, pero al menos ya no es tan agresiva, ¿no? A comparación de antes. Y Subaru dice, ese es un avance. Subaru y Ren hablan de la confianza. Ren, toda desconfiada, dice que más adelante sobre el tema de la familia le preguntará. Las chicas terminan con el animal, hacen una fogata, Subaru aprende, Subaru usa un pedernal, Subaru halaga a las chicas por su trabajo. Con el ciervo fue genial. Kouna y Hawley bromean entre ellas, se llevan muy bien y se molestan sanamente, ¿no? Hawley se burla de Kouna porque dice que perdería con Utakata. Subaru recordó cuando lo mataron con el arco y entendiendo que en Shudra todos eran muy buenos en el manejo con el arco. Hawley dice, Kouna y yo nacimos en el mismo día como vecinas. No, hermanas. Ren dice, ustedes sí que se llevan bien.
Ren dice, tener a alguien con quien hablar abiertamente es... Y ahí Subaru le habla del tema, ¿no? Subaru le dice, por cierto, Ren, te contaré, tú tienes una hermana, nunca estarás sola, tienes algo llamado sinestesia, puedes usarlo. Y ahí le comienza a hablar sobre la sinestesia. Le dice a Ren, cierra los ojos y trata, tal vez puedas sentirla. Ren dice, pues nada. Subaru dice, bueno, debe ser difícil si no puedes verla. Luis pone su cabeza en el regazo de Ren y su mano en su pecho mientras jugaba. Ren le sonrió y ella también. Luis estaba preocupada por ella. Subaru exclama, mierda, sabía que eras mi enemiga. Y así comen. Pasan 4 días en esa travesía, ojo con la fecha. Pasan 4 días, todo normal, no tienen ningún problema. Siguen el viaje tranquilo, llegan a la ciudad Guaral, donde habían unos imponentes muros. Subaru bromea con los gigantes, recordando al viejo Ron. Subaru recuerda a Vico, a Beatriz y Emilia, y maldice el no tenerla cerca. Dice, extraño las voces de Ram, Peter Frederick y todo lo demás, incluso el bastardo de Roswell a este punto. Ren dice, oye, ¿puedes dejar de murmurar cosas sin sentido? Y así las guardaespaldas se despiden, su trabajo terminó. Y les menciona, Kona le da algo a Subaru, ¿no? Menciona que esto es del jefe que se lo manda a Subaru. Hao le dice, el jefe dijo que te lo diéramos al llegar al pueblo. Ren dice, ¿es un cuerno? La chica dice, tú fuiste quien mató a Gina, es tuyo. El cuerno era muy pesado y así termina. Y se despiden las chicas. Subaru, Ren y Luis se dirigen al pueblo. Había muchos puestos de control, mucha gente y se podía ver el interior de la ciudad.